Hola mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga ahí donde usted se encuentre. Qué hermoso es estar en la casa del Señor nuevamente y poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios con todos ustedes. Muchas gracias por permitirnos entrar en todos sus hogares. Le invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo número 20, en el versículo 20. Y permítanme compartir con ustedes el título de este mensaje: Viendo las cosas como Dios las ve. El texto es Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Si me permiten orar antes de iniciar este mensaje. Padre, en este día te damos gracias porque nuevamente nos das el privilegio de poder enseñar tu palabra. Te pido que tú uses a este tu siervo para que pueda comunicar tu palabra de acuerdo a tu santa voluntad. Usa, Señor, este mensaje para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, permítanme hacer las siguientes afirmaciones a manera de introducción. La vida y la experiencia nos muestra que aún los cristianos muchas veces no ven la vida de la forma en que Dios la ve. Nuestras mentes y corazones muchas veces no están en sintonía con el enfoque de la perspectiva de Dios. Lamentablemente, en muchas ocasiones, el mundo y su perspectiva ejerce influencia determinante en las vidas de muchos cristianos. Esta influencia mundana les compele a actuar de una manera que va en contra de los principios de Dios y de la manera que Dios espera que nosotros actuemos. En la historia de hoy encontraremos a dos apóstoles del Señor, Santiago y Juan, pidiéndole a Jesús que hiciera lo que es imposible desde una perspectiva espiritual: asignar a personas lugares que no les corresponden. En ese día aprenderemos tres principios que debemos seguir cuando presentamos peticiones delante de Dios. Les invito a que procedamos a leer Mateo capítulo 20, los versículos 20 y 21. La palabra del Señor dice lo siguiente: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En este pasaje aprenderemos el primer principio que debemos seguir cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Primer principio: no presente peticiones carnales delante de Dios. No presente peticiones carnales delante de Dios. Y me gustaría de que ustedes puedan mirar ciertas otras ideas que están incluidas en este tema. No utilicemos a los demás. Nuestra carnalidad nos priva de ver que muchas veces simplemente estamos utilizando a las personas para lograr nuestros intereses mezquinos. Santiago y Juan, hermanos, estaban utilizando a la madre de ellos
para que a través de ella pudieran alcanzar sus intereses carnales. Nadie se beneficia cuando usamos a las personas para satisfacer nuestras propias aspiraciones carnales, ni siquiera el supuesto beneficiario. Nuestra carnalidad, aunada con nuestra vanagloria, no nos permite ver las cosas de forma espiritual. Jesucristo estaba dispuesto a ir a morir a la cruz del Calvario y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Juan y Santiago estaban dispuestos a padecer de igual manera, pero no por la salvación de nadie, sino por satisfacer sus propias aspiraciones carnales. Permítanme compartir con ustedes una aplicación. Vamos a ir a la Biblia, específicamente al libro de San Juan, capítulo 3, versículos 26 al 31. Y si pueden ir conmigo, se los voy a agradecer. En el versículo 26, la Biblia dice lo siguiente: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ponga atención lo que la palabra del Señor nos dice. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario, dijo Juan, que él crezca, pero que yo mengüe. Mis queridos hermanos, de este pasaje podemos nosotros deducir las siguientes aplicaciones a nuestras vidas. Número 1, Juan no ponía atención a los chismosos e intrigantes. Número 2, Juan entendía que si vamos a recibir algún reconocimiento espiritual, tiene que venir del cielo. Juan entendía su posición y su función. Juan se sentía realizado. Juan entendía que la meta es ser más como Dios y menos como nosotros. Pasemos a la segunda idea contenida en estos versículos, específicamente en el versículo 23. No padezcamos de ceguera espiritual. No padezcamos de ceguera espiritual. La ceguera espiritual no nos permite ver que lo que verdaderamente importa son los planes de Dios y que su perfecta voluntad sea prosperada en nuestras vidas. Santiago y Juan, mis queridos hermanos, estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio, pero no por los demás, sino que por ellos mismos. Eso demuestra que en ese momento estaban siendo movidos e influenciados por su carnalidad. El apóstol Pablo nos advierte que la única manera de vencer ese tipo de pensamientos y poder ponernos en sintonía con la agenda de Dios es a través de la renovación de nuestra mente. Vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el versículo número 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pasemos a la tercera idea contenida en estos versículos, específicamente en el versículo 24. Entendamos el sistema de jerarquía celestial. Entendamos el sistema de jerarquía celestial. Es Dios Padre el que determina el tipo de reconocimientos, posiciones o galardones que recibiremos como resultado de nuestro servicio en la obra del Señor. Como siervos del Señor, nuestro interés principal debe ser servirle a Dios y no preocuparnos demasiado por recibir posiciones en el cielo. Los hombres y mujeres de Dios que le sirven a Él con integridad recibirán galardones en el cielo. No obstante, no son los galardones los que deben movernos a servir a Dios. Lo que nos mueve siempre debe ser nuestro amor por Él. El verdadero siervo de Dios se deleita en el privilegio de servirles a los demás. Su recompensa primaria es tener el placer de ayudar a los demás y sentirse satisfecho de saber que está haciendo lo correcto. Pasemos ahora, mis queridos hermanos, al segundo principio que debemos seguir cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Pueden leer juntos conmigo Mateo capítulo 20, específicamente el versículo número 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. ¿Y cuál es el principio que yo quiero que usted y yo aprendamos? Es un principio muy sencillo. No se enoje cuando los demás presenten peticiones carnales. No se enoje cuando los demás presenten peticiones carnales. Primero, no responda de forma carnal. Las acciones carnales de los demás no nos deben mover a actuar de la misma manera que ellos. La espiritualidad de un individuo se demuestra porque sabe controlar su lengua y todo su cuerpo, dice la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2, versículo 5 y del 8 al 10, leemos lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Mis amados hermanos, el enojarse con los demás debido a sus malas acciones no es sinónimo de espiritualidad en nuestras vidas. Al contrario, demuestra que todavía no somos controlados por el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 32, leemos lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo número 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Segundo, en vez de enojarse, muestre misericordia y empatía.
Déjeme decirle algo que es una gran verdad. Siempre es fácil criticar y condenar las acciones de los demás. Lo difícil es tratar de entender a las personas, tener empatía hacia ellos. A través de todo su ministerio, Jesús nos modeló la misericordia y el perdón. Aún a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, Jesús le mostró su perdón y su misericordia. Y por último, considérese a usted mismo. Eventualmente nosotros también cometeremos errores. Diremos y haremos lo que no debemos. Recordemos siempre la regla de oro que nos enseñó el Señor Jesucristo: tratar a los demás como nosotros deseamos ser tratados. Recordemos que no somos infalibles. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo número 1 al 3, leemos lo siguiente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y en Gálatas capítulo 6, versículo número 1, la palabra del Señor dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pasemos entonces ahora al tercer principio que debemos seguir cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Y este es el principio: escuchemos las explicaciones o razonamientos espirituales. Leamos juntos el libro de Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice el Señor, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De este pasaje podemos deducir las siguientes enseñanzas. Primero, entienda la diferencia entre el gobierno terrenal y el gobierno celestial. El modelo del mundo es que los presidentes de las naciones en muchas ocasiones se convierten en personas autoritarias, ejercen dominio y control sobre sus ciudadanos. En el modelo del mundo es que las personas que ejercen algún tipo de autoridad muchas veces se convierten en personas que solo piensan en su propio beneficio. Lo que les interesa realmente es lo que les beneficia a ellos, no necesariamente el bienestar de las personas bajo su autoridad. No obstante, en el reino de Dios es distinto. El que tiene la autoridad muestra compasión y misericordia hacia los demás. En el reino de Dios, la persona que tiene autoridad se preocupa por el bienestar común, prioriza las necesidades de los demás aún sobre sus propias necesidades. Procura ser de bendición para los demás en vez de ser carga para ellos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo número 24 nos dice lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Segundo, comprendamos qué significa ser grande en el reino de los cielos. Segundo, comprendamos qué significa ser grande en el reino de los cielos. El grande, de acuerdo al reino de los cielos, no es al que le sirven, sino el que sirve.
El grande, de acuerdo al reino de los cielos, nunca hace mal uso de su autoridad. El grande, de acuerdo al reino de los cielos, se muestra humilde hacia los demás. El grande, de acuerdo al reino de los cielos, comprende que la verdadera grandeza está en el servicio, en ayudar a los demás, en interesarse en las situaciones y adversidades que los demás enfrentan. El grande, de acuerdo al reino de los cielos, es el que piensa en los demás antes que él. El grande, de acuerdo al reino de los cielos, está familiarizado con el modelo demostrado por su Señor y Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8 lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Versículo número 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último, recuerde el ejemplo de Cristo. Durante su vida ministerial, Jesús nos modeló lo que significa ser siervo. Como siervo, Jesús se sujetó a la autoridad de su Padre. Jesús hizo todo lo que su Padre le dijo que hiciera. Como siervo, Jesús nunca se llenó de orgullo y siempre trató a las personas como dignas de respeto y consideración. Como siervo, Jesús nunca miró a ninguna persona con desdén y desprecio, exceptuando a los religiosos, porque se lo merecían. Como siervo, Jesús estuvo dispuesto a derramar su sangre y entregar su vida por nosotros. Jesucristo, mis amados hermanos, es el ejemplo por excelencia de lo que significa ser un buen siervo. Aún en el momento más difícil de su vida, Jesús se sujetó a la autoridad de su Padre. Jesucristo entendía a la perfección cómo funcionan las cosas de acuerdo al reino de los cielos. Nosotros leemos en el libro de Marcos capítulo 14, versos 35 y 36 lo siguiente: yéndose un poco adelante, estamos hablando de Jesús, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Déjeme darle algunos puntos para concluir y para que usted lo aplique a su vida. Cuando estemos listos para presentar alguna petición delante de Dios, asegurémonos de que la misma no responde a ningún instinto o deseo carnal. Número 2. Las peticiones carnales, mis queridos hermanos, siempre nos alejan de la posibilidad de que la perfecta voluntad de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Toda petición carnal se origina en un corazón centrado en sí mismo. El antídoto para contrarrestar el deseo de presentar peticiones carnales delante de Dios es tener la capacidad y el deseo de poder traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Jesucristo no está interesado en cumplir nuestros deseos y aspiraciones carnales, sino en asegurarse que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. El comportamiento carnal es contagioso, evítelo.
Demuestre que usted vive su vida cristiana bajo la influencia del Espíritu Santo y no bajo la influencia de su carne. La mayoría de las personas tienen la capacidad de condenar y criticar, pero muy pocos tienen o tenemos la habilidad de mostrar amor, compasión, empatía y comprensión hacia los demás. Nunca piense que usted es tan santo y tan bueno que nunca incurrirá en pecados y en errores. Nadie está exento de pecar. Nadie está exento de pecar. Los hijos de Dios no se rigen por las leyes del mundo. Los hijos de Dios ya hemos empezado a vivir bajo el reino de Dios. En el gobierno terrenal, cada quien busca lo que más le conviene. En el gobierno celestial se busca lo que le conviene a los demás. En el gobierno terrenal eres grande si te sirven. En el gobierno celestial eres grande si sirves. En el gobierno terrenal te obedecen por temor. En el gobierno celestial te obedecen por respeto. En el gobierno terrenal las personas imponen su autoridad. En el gobierno celestial las personas se ganan el derecho de ejercer autoridad sobre los demás. En el ejemplo exhibido en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el ejemplo de humildad, servicio, sacrificio y entrega que todos nosotros tenemos que seguir. El ejemplo que Él exhibió es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Que Dios le bendiga en este día y que Dios esté derramando ricas bendiciones sobre usted y sobre su familia. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, te damos porque tú dijiste también de que tus palabras nos alumbran. En el Salmo 119:5 tú dices, Señor, específicamente que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque cuando somos iluminados por ella podemos andar bien. Cuando somos iluminados por ellas podemos servirte mejor. Cuando somos iluminados por ella podemos vivir una vida, Señor, que te agrade y que te glorifique. Yo quiero invitarte, Señor, en este día de que tú bendigas a cada persona que está ahí en su casa. Yo te pido de que una bendición fresca tuya venga sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre las cosas que ellos hacen que te agraden y que, Señor, tú puedas bendecirles abundantemente ahí donde están. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. We're going to take this time during our service to praise the Lord through our offering, through our giving. Vamos a tomar este tiempo para adorar al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. This is a time that you at home, you have your offering, you can put it in an envelope right now. Si usted tiene su ofrenda ahí en la casa y quiere poner en un sobre y usar este momento para ofrendar al Señor. You can also participate on our page. You can go to Facebook on Iglesia Bautista Palabra Viva, or you can go to All Nations Baptist Church and you can push the button that says use this app. Usted puede aplicar el botón en la página de Facebook de Palabra Viva o de All Nations. Puede tocar el botón azul donde dice use my app y en ese momento usted puede hacer su donación en línea. In that moment you can make your donation, you can make your offering online. Y vamos a estar orando y el pastor Luis va a volver aquí y va a estar orando no solamente por los diezmos y las ofrendas, sino también por los motivos de oración. He's going to be praying for the tithe and offering and also to dismiss us today from the house of the Lord. Pastor Luis. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a bendecir los diezmos y ofrendas. Praise the Lord. We're going to be blessing the tithe and offerings at this point. So please join me. We're going to pray. Vamos a orar. Por favor, únanse. Señor, gracias te damos porque nuevamente nos das la oportunidad de dar de lo que tú nos has dado.
Señor, we thank you, Lord, because we're having the opportunity to give back some of the resources that you have provided to us. Thank you because it is through you that we have received whatever we have. Te damos muchas gracias, Señor, porque es a través de ti que tenemos lo que tenemos. Y ahora podemos darte de regreso a ti parte de lo que tú nos has dado. Yo quiero en esta mañana orar por cada persona que en este día tenga el privilegio de poder dar para la obra del Señor. I want to bless each person that is able to give to the work of the Lord. I pray that you will be receiving abundant blessings. También quiero orar por la persona que no lo puede hacer. Tal vez no has estado trabajando, tal vez no tienes los recursos necesarios hoy, pero vamos a orar para que Dios te bendiga abundantemente esta semana y que tú lo puedas hacer la próxima semana. I also want to pray for that person that maybe is unable to give this morning. I'm going to be praying for you so God can bless you, God can provide for you this week so you can do it. You can do it next time that we have an opportunity to give back to God part of the resources that He has provided for us. Le pedimos a nuestro gran Dios de que te esté bendiciendo. Le pedimos a nuestro gran Dios de que esté bendiciendo a tu familia, que esté bendiciendo tu trabajo, que esté bendiciendo todas las cosas que tú haces. And today I would like to ask God to bless you, to bless your family, to bless whatever you're doing, to bless the work you do, and to be blessed in all the different areas that God can bless you. Gracias, Señor, te damos. Yo te pido que esta semana sea una semana bendecida, una semana de que tu bendición pueda fluir sobre cada uno de mis hermanos y que la próxima semana, Señor, vengamos agradecidos por todas las cosas que tú nos has dado y nos has provisto. Señor, I pray that this week will be a blessed week, that you will be blessing each person that is here today, and through the week they can see your blessings upon them. Thank you, because I know that you will do that, because you're good to us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por darnos ese privilegio de poder servirte y de poder dar y de poder confiar en que tenemos un Dios que nos bendice más allá de lo que nosotros podemos comprender. En el nombre de Cristo Jesús.